Hola amigos de toda Latinoamérica, soy Catalina Gutiérrez de Provida Latinoamérica y en el marco del primer Congreso Internacional Esperanza y Vida con la temática de la formación a la acción, donde buscamos dar herramientas concretas a todos ustedes para la acción Provida, les damos la bienvenida. A continuación tendremos la ponencia de un gran invitado. Se trata de Sebastián Pierpaoli. Él es abogado argentino, es ex becario de CONICET y FONCIT de Argentina, es docente, es miembro de la Sociedad Tomista, creador del proyecto Provida Mater Admirabilis y vamos a conectarlo en este momento para que nos dé su ponencia el día de hoy. Mientras lo conectamos, algunas instrucciones sobre la metodología. La exposición de nuestro invitado tardará aproximadamente 30 minutos. Luego vendrá un espacio de preguntas que rogamos estén relacionadas, que sean pertinentes, estén relacionadas directamente con la exposición y que sean respetuosas. Para este espacio de preguntas hemos destinado un máximo de 20 minutos. Y con el fin de formular estas preguntas, les rogamos que utilicen la herramienta Mentimeter, de acuerdo a las instrucciones que dejaremos aquí en un comentario fijado, para que sea muy fácil para todos ustedes y para nosotros formular las preguntas. Sin más, vamos a conectar a nuestro invitado del día de hoy, que es Sebastián. Y agradecemos a todos ustedes que estén aquí con nosotros en el primer Congreso Internacional Esperanza y Vida de la Formación a la Acción. Muy bien, aquí tenemos a Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Pues nada, hemos Bueno, buenísimo. esperando tu ponencia, que es la inaugural de este congreso. Ya hemos dado algunas instrucciones, se las recuerdo, vamos a dejar un mensaje aquí en los comentarios fijado para la formulación de preguntas a través de la herramienta Mentimeter, para que sea muy fácil para ustedes formular las preguntas y también para nosotros de una manera ordenada. Pues sin más, Sebastián, ya te presenté, muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias Catalina y además por poder participar con ustedes en este Congreso Provida. Y bueno, ¿se escucha todo bien? Por las dudas, Correctamente, antes de... te escuchamos y te vemos Bueno, perfectamente. el tema que yo pensé para trabajar es, bueno, lo titulé El aborto, la ley natural y la ley humana. Eh, digamos, esa es básicamente la idea inicial y a lo largo de la exposición, que voy a ir leyendo un poco y comentando, eh, se va a entender por qué el título, ¿no? Eh, Como la idea inicial era hacer un congreso, digamos, que apuntara especialmente a la parte práctica, cosa personalmente me pareció muy importante. Eh, yo quiero empezar, digamos, con algunos puntos que es bueno tenerlos presentes digamos, para comprender después la totalidad de la exposición, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros hoy la realidad es que nos encontramos ya de entrada con un problema teórico y práctico de este mundo, el mundo actual, digamos, que es a su vez influenciado por las redes sociales, que las redes sociales ayudan a este contexto, y es que vivimos una especie de manipulación cultural grande, ¿no? Generalizada. Y esa manipulación que nosotros vivimos actualmente nos puede llevar al peligro de lo que se llama, lo que sería un pensamiento único y racional, ¿sí? Es decir, una orientación de los discursos no por y para la verdad, para descubrir la verdad, sino por conveniencias de diferente tipo, que pueden ser quizás financieras, políticas, ¿sí? Pero, digamos, la manipulación de los pensamientos, ¿no? ¿Con qué mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que se emplea? Y lo vamos a ver especialmente aplicable al problema del aborto,
al problema del derecho a la vida es la repetición de mentiras, ¿sí? Esto es un procedimiento muy común que estamos observando, analizando, por ejemplo, la jurisprudencia, analizando las leyes, analizando los proyectos de leyes, lo que dicen los políticos o los influencers, ¿no? Repetición de mentiras o de razonamientos falsos en el campo del derecho y en el tema aborto, por ejemplo, se repite en las universidades durante toda la formación la idea del derecho de la madre a decidir, ¿sí? Es muy común cuando uno entra, en mi caso que soy abogado, lo pude corroborar a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Se habla en la jurisprudencia, se habla en los libros, en las conferencias, etcétera, se habla de un derecho a decidir. Y esto se plantea como una idea, digamos, que no se discute nunca, ¿sí? Derecho de la madre a decidir, derecho de la madre a abortar. Claro, bueno, pero no hay una reflexión respecto a ese derecho. Y el estudiante cuando inicia, cuando comienza, pensemos que estamos hablando probablemente de jóvenes de 18, 19 años, se acostumbra a escuchar esto, ¿no? Derecho a decidir, derecho a decidir, derecho a decidir. Entonces, claro, pero es un punto de partida falso, ¿sí? Entonces, acá es donde comienza la manipulación, ¿sí? Y bueno, como digo, se asume este punto de partida, se asume como tal en discusiones y bibliografía. Entonces, quizás como justamente hablábamos de un apuntar un congreso con especialmente apuntado a la parte práctica, una primera recomendación que si se quiere quizás adelantando una conclusión, es a la vez teórica y práctica, y es incluso bíblica, ¿no? Nosotros cuando escuchábamos siempre, estar atentos y vigilantes, ¿sí? Permanecer alertas, permanecer atentos, ¿por qué? Bueno, por esta situación, porque hay una tendencia mundial a manipular, a desinformar, a aprovecharse justamente en este momento particularmente, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es la primera, si se quiere, recomendación es mantener un espíritu crítico, ¿sí? Ante los medios de comunicación y también, ¿por qué no?, ante los que se nos presentan como influencers, ¿sí? Porque hoy está esta cuestión de presentar a determinados personajes, pero no por lo que el personaje dice, o que se vuelve famoso por lo que el personaje dice, ¿sí? Que es en definitiva el contenido, sino por la figura misma, ¿sí? Hasta por los modos en que se expresa esa figura. Entonces, como estamos viviendo un problema grave, especialmente, y ahora yo lo voy a desarrollar un poquito mejor, una primera recomendación entonces es que mantengamos nosotros, una recomendación práctica especialmente, es mantener el espíritu crítico, no creer por creer, sino observar bien lo que nos dicen, cómo nos dicen, cuándo nos lo dicen, ¿sí? Entonces ese es un primer punto a considerar cuando estamos con estos temas. Y yendo específicamente al tema del trabajo, acá a mí particularmente me toca, digamos, y después los restantes expositores van a hacer su aporte, a mí concretamente me toca la batalla jurídica, ¿sí? Que, bueno, cuando se habla de batalla jurídica entendemos claramente es en el plano de las leyes, en el plano de la justicia, entendida como los tribunales que aplican la justicia, y en el plano político, ¿sí? Y acá una primera observación que desde mi lado, digamos, de abogado formado dentro de lo que se conoce como el justnaturalismo, o el derecho natural, digamos, entiendo que hace falta una batalla legal completa, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué es completa, ¿no? Y para esto me interesa, digamos, encarar la exposición en dos partes. En el aspecto legal, en la vida jurídica, podemos decir, vivimos nosotros como dos perspectivas, ¿sí? Tenemos dos perspectivas. Una es una perspectiva reducida, ¿sí? Que ¿cuáles son las características primero generales que podríamos decir que tiene esta característica, esta perspectiva? Es humanista, es positivista, es antropocentrista y es subjetivista, ¿sí? Todos estos son como denominadores comunes de esta primera perspectiva legal, ¿sí? ¿Cuál es la raíz de esta perspectiva?
el hombre, la característica es que el hombre mismo, la persona humana, se constituye en el centro absoluto de todas las cosas, de toda decisión, ¿sí? Ejemplo, en el caso del aborto, ¿cómo lo vamos a ver ejemplificado en el caso práctico del aborto? Cuando nosotros escuchamos decir, mi cuerpo, mi vida, mi decisión, mi voluntad, mi querer. Esa expresión mi, ¿sí? Es como lo que nos representa, lo que nos permite descubrir esta característica de un pensamiento antropocentrista, ¿sí? Antropocentrismo, ¿sí? El hombre, el centro de todas las cosas. ¿Cuál es otra característica de esta perspectiva reducida? No existe una referencia a otra instancia más allá de la decisión humana, ¿sí? Es decir, otra vez se repite, yo soy el centro de todo, ¿sí? ¿Y por qué puede producirse esta actitud, digamos? Puede ser por dos cosas. Una puede ser por lo que se conoce como un escepticismo nociológico, es decir, un escepticismo en la posibilidad de conocer, ¿sí? De conocer la realidad, conocer las cosas como son. Entonces, este escepticismo señala que no puede conocerse un orden natural, una ley natural, ¿sí? Acá surge la creencia en muchas verdades. Alguna vez me pasó con un alumno que me lo decía un poco provocándome, pero me decía, esa es tu verdad, y yo tengo mi verdad, ¿sí? Esto que este alumno me lo decía en tono de provocación, un adolescente que digamos, buscaba provocar, es repetido por muchas personas, pero digamos en forma seria. Es decir, cada uno tiene su verdad y entonces hay muchas verdades. ¿Y por qué? Porque no es posible determinar una verdad objetiva, ¿sí? No es posible conocer una verdad objetiva. Esto, básicamente, no es que se niegue que exista la verdad, pero no puede ser conocida, ¿sí? Es decir, por ejemplo, relacionando con el plano teológico, no es que no se crea que Dios existe, pero a Dios no lo podemos conocer, ¿sí? Esto es el pensamiento de Kant propiamente, ¿sí? Nosotros no podemos conocer la verdad de las cosas. Entonces, como no podemos conocer la verdad de las cosas, de allí se deriva el subjetivismo, ¿sí? Lo que dice y define la persona, el sujeto, es lo más importante, y no la verdad que se descubre, ¿sí? Acá, antes de Kant, ¿sí? Tenemos que hablar propiamente de René Descartes, ¿sí? Porque, ¿qué dice Descartes con su famosa expresión cogito ergo sum, o cogito, como dicen algunos, en latín eclesiástico? El cogito o el cogito, ¿sí? Es el pensamiento, ¿sí? Es decir, el pensamiento se pone por encima de todas las cosas. Es decir, nosotros tenemos, para hacerlo bien claro, tenemos dos términos. El sujeto que conoce, que somos nosotros, y la realidad por conocer. Entonces tenemos sujeto y objeto. Lo que el subjetivismo plantea, lo que Descartes plantea, es que lo más importante es el sujeto. Lo más importante soy yo, el sujeto que piensa, ¿sí? Y como digo, no la verdad que es extramental, que está fuera de nosotros y que yo descubro, ¿sí? Entonces, pienso, luego existo. ¿Qué es más importante? El pensamiento, ¿sí? Yo pienso, yo defino, yo creo la realidad, yo determino. Mi cuerpo, mi decisión, mi vida, mi voluntad, ¿sí? Bueno, pero a ver, vamos al caso práctico, pero la realidad te está mostrando que está creciendo una panza, como decimos, o la barriga, como dicen en algunos lugares. Bueno, no, pero eso no es la realidad, eso es lo que vos estás viendo, esa es tu verdad, ¿sí? No, pero la verdad está mostrando que todo el mundo percibe que está creciendo algo allí. No, pero yo veo otra cosa, yo pienso otra cosa, yo y mí, ¿sí? Vendría a ser como un egocentrismo también, ¿no? Esto pasado al plano político, ¿sí? Pasado al plano político, es el Leviatán de Hobbes, ¿sí? Thomas Hobbes es inglés, ¿sí? Los ingleses asumen un lugar muy importante en esta cuestión, especialmente Hobbes, y ¿qué es lo que plantea Hobbes? Que él formula en latín una frase, en realidad no está la frase en el Leviatán, pero sí se entiende que, que la autoridad es la que hace la ley y no la verdad, ¿sí? Me estaba mezclando con el tema del fin y los medios. En realidad, lo que plantea Hobbes es que la autoridad es la que define lo que es la verdad
y no la verdad misma. No se descubre la verdad, sino que la creamos nosotros. O sea que, a ver, desde la fundamentación hay un Descartes que influye sobre el pensamiento de Hobbes, concretamente en el plano de la filosofía política, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos observando actualmente en toda Latinoamérica, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poquito mejor, pero es en definitiva lo que nos encontramos cuando son las autoridades incluso contra la voluntad de los pueblos las que dicen hágase esto, ¿sí? Pero hágase este fiat, digamos, este imperativo, ¿en base a qué? ¿En base a la racionalidad o en base a la pura voluntad? ¿Sí? Bueno, lo que estamos observando desde la perspectiva reducida, que es la que estamos tratando ahora, es esto mismo, ¿no? El voluntarismo. Ejemplos en la actualidad de esta actitud la vamos a encontrar en la famosa autopercepción. Lo interesante de todo esto es que es un patrón, un denominador común que tenemos en todos nuestros países, ¿no? Uno a veces lee el diario, toma los periódicos. El otro día salió en un periódico aquí de Argentina, en un periódico que es muy malo, salió una persona con una foto y tenía literalmente tenía incrustadas en su cabeza como dos aletas. ¿Por qué? Pero es real esto. A ver, ¿por qué se hizo esta persona? Porque se autopercibía un extraterrestre y no persona humana, ¿sí? Entonces, a ver, claramente es una irracionalidad, pero encontró a esta persona incluso algún médico que le incruste 2 orejas de extraterrestre. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué hay acá? Bueno, ahí es donde aparece este tema de que esta persona, en definitiva, está con un problema para identificar su esencia, para identificar la realidad de su persona humana, entonces llega a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la actualidad en todos nuestros países? Es la autopercepción, me autopercibo, ¿sí? Se podría llegar al caso de que, y ahora voy a dar unos ejemplos, el caso de que autopercibo que soy un caballo, que es un caso real, hay un video en YouTube, el que lo quiera ver, se lo recomiendo para que se divierta un poco. Se trata de una mujer que corre como caballo y incluso hasta salta como caballo, pero ella se autopercibe caballo, ¿sí? Corre como caballo y se inclina incluso para esto, ¿no? Autopercepción de que soy un extraterrestre, también es un caso real. Que autoperciba que la vida del niño no es vida sino un fenómeno, también es un caso real, es una cosificación. Concretamente es el caso real de la República Argentina. Lamentablemente tenemos un ministro de salud que llegó a decir que la vida del niño por nacer era un fenómeno, ¿sí? No es una vida humana sino un fenómeno, ¿sí? Hay una contradicción en su discurso porque después dice que hay vida, pero después dice que es un fenómeno. Entonces ahí uno se pregunta misteriosamente, en un momento determinado pasa a ser persona, pero antes de eso es un fenómeno. Bueno, es una cosa medio rara, ¿no? Estoy usando la ironía para no amargarnos, sino para tomarlo con sorna, ¿no? Y después también puede pasar que, a ver, tenemos la otra autopercepción, que es que la persona se autoperciba hombre o mujer. También encontramos esto en el Código Civil nuestro, en este proyecto de ley argentina, se utiliza la letra de la ley, habla de la persona gestante, no dice la mujer gestante, dice la persona gestante. O sea, puede haber un hombre, ¿sí?, que se perciba mujer y que sea gestante, ¿sí? Hasta uno a veces se confunde ¿sí? O sea, una mujer que se perciba hombre pero que sea gestante, ¿sí? O un hombre, como salió hace unos días acá en Argentina, que un hombre que era mujer fue a hacer un aborto clandestino. Bueno, uno lee esas cosas y bueno, se agarra la cabeza, como decimos nosotros acá en Argentina, no sé si se dice en todos lados así, pero uno piensa, ¿qué pasa si un niño agarra esto? Pero ¿cómo papá, por ejemplo? Pero ¿cómo que un hombre fue a hacer un aborto? Pero si no es que la mujer, bueno, en definitiva, el problema de la autopercepción, y en definitiva después lo pasa lo mismo, ¿cómo se aplica el problema del aborto? Bueno, yo autopercibo que no quiero, que no tengo un embarazo, o autopercibo que tengo un problema de salud muy grave, y el Código Penal me permite por un problema de salud ir a abortar. Entonces voy y el juez le digo, mire, yo tengo una depresión terrible, pero en realidad estoy súper bien,
¿sí? Pero me autopercibo que tengo un problema de salud muy grande, entonces usted tiene que aplicar el aborto, ¿sí? Esto pasa con la legislación que estamos teniendo nosotros, particularmente en Argentina, ¿no? Entonces, un primer punto era que no poder conocer el orden natural, pero después hay otro caso que es que no que sea que no interesa si existe o no ese orden natural, ¿sí? Es decir, un caso es no conozco, no puedo conocer, pero otro caso es si lo conozco o no el orden natural, si existe o no existe el orden natural, no me importa tampoco, ¿sí? No me interesa. No me interesa ese orden natural que obliga y entonces se aplica también, coincide con el otro, la pura voluntad humana, aun cuando resulte irracional. Hay un ejemplo que es muy interesante en Platón en esto. Por eso es bueno que nosotros bajemos los clásicos, los autores clásicos, a la realidad. En el diálogo, en uno de los diálogos de Platón se plantea una conversación entre Sócrates y Trasímaco, ¿sí? Y el diálogo, ¿qué es el diálogo? El diálogo es el intercambio de opiniones, si se quiere, en tono respetuoso, conversación para descubrir la verdad. Entonces se juntaban en los parques a conversar, a caminar entre amigos, para ir dialogando e ir acercándose al conocimiento de verdades y sacar conclusiones. Y en el medio pasean, conversan, etc. Pero cuando surge el tema de la justicia, Platón resulta que entre uno de sus, Sócrates resulta que entre uno de sus dialogantes, si se quiere, o discípulos, hay uno que como que se revela, ¿sí? Que se llama Trasímaco, y que cuando llega el momento de definir qué es lo justo, la cuestión se pone como acalorada y Trasímaco lo que termina haciendo es golpeando la mesa, pega un golpe sobre la mesa. ¿Y qué va a decir Trasímaco? Grita y dice, la justicia, yo voy a decir qué es la justicia, ¿sí? Cosa que genera un escándalo en Sócrates, porque dice, pero ¿cómo? Primero estás interrumpiendo la forma del diálogo y lo trata de tranquilizar, ¿sí? Esto no es el apasionado por la verdad, hay que hacer la distinción, ¿no? Uno puede tener hasta la ira santa, está hasta reconocida por Santo Tomás en la Suma Teológica. Esto no es la ira santa, esto es que con los gritos Trasímaco impone la verdad, ¿sí? Le impone a los demás lo que él cree que es la verdad y no la verdad que se descubre, ¿sí? Entonces, y este último caso es más peligroso porque se desconoce intencionalmente la existencia del orden natural que obliga, ¿sí? Es decir, como están haciendo los legisladores, sí hay vida, les cuento a los que por ahí no siguen el detalle de las noticias, pero hay un obstetra argentino, que está la filmación en YouTube y pueden verla, que el obstetra argentino se llama Sebastián, una cosa así, y le dicen, pero usted dice que hay vida, sí hay vida, pero esa vida se va a ir, dice. Así como nace, se va, dice. Con esa liviandad lo plantea, ¿no? Entonces, está reconociendo que hay vida, pero es que está diciendo, es peor que Kant esto. Porque yo reconozco que hay vida, pero en definitiva termino diciendo que no me importa si hay vida o no. O no me importa si se muere, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación al aborto en todos nuestros países? ¿Sí? El voluntarismo. Las autoridades humanas definirán qué es ley humana, qué es vida, qué no es vida, qué es persona, qué es animal, qué no es animal. Y después pasemos a otro plano, qué es público, qué es privado. Porque esto también puede tener repercusiones en otros planos también, ¿sí? ¿Qué es público y qué es privado? ¿Qué merece ser expropiado y qué merece no ser expropiado y el Estado lo toma? ¿Sí? ¿Qué es justo y qué es injusto? Consecuencias. Las consecuencias prácticas de esto es que todo se limita al debate, al consenso respecto a lo bueno o malo, a lo justo o a lo injusto, solo prevalece el voto mayoritario, ¿sí? Es concentrarse en el voto mayoritario. Esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, es decir, nosotros acá, por ejemplo, en Argentina, yo les cuento la historia, una anécdota, el fin de semana estuve cerca del Congreso y fui al frente del Congreso de la Nación, y ya están divididas, la plaza del Congreso ya está dividida en bando celeste y en bando verde. ¿Sí? De un lado van a estar unos y del otro lado van a estar otros. Bueno, nosotros vamos a participar de esta manifestación, pero siempre teniendo en cuenta que no estamos equiparando la verdad de la vida con la verdad del aborto, la verdad de los que quieren matar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. O sea, no es una simple cuestión de votos esto. ¿Sí? Y ahora reflexionar en esto que por ahí para algunos puede ser controvertido, ¿no?
Pensar que en el caso de Argentina, en el 2018, y ahora sí vamos a lo práctico, bajamos de la teoría a la praxis, ¿no? En la Cámara de Diputados la vida perdió por 4 votos, solamente por 4 votos, ¿sí? ¿Cuántas vidas entran en juego por 4 votos? Esa es una buena pregunta para hacernos, ¿sí? Porque los legisladores levantan la mano, pero a ver, ¿cuántas vidas se van a perder por esas manos que se levantan o no se levantan? ¿Sí? 4 votos menos a favor de la vida. En el mismo Senado argentino, la vida solo ganó por 7 votos. Gracias a Dios ganó la vida, pero solamente por 7 votos. Es decir, millones de niños que del 2018 en adelante, ¿sí? Su vida está pendiendo de las manos que se levantan o no se levantan, ¿sí? A mí, por ejemplo, particularmente por contarles un ejemplo, me dio bronca una legisladora, ¿sí? Que no vino a votar porque estaba embarazada. O sea, a ver, una legisladora puede subirse a un avión, una avioneta, un helicóptero, puede venir en tren, nosotros no tenemos trenes veloces, pero digamos, no vino a votar desde su provincia a 300 kilómetros porque estaba embarazada. Y fue un voto menos, porque era provida, ¿sí? O sea, ¿qué me interesa apuntar? El peligro de nosotros caer en este juego de la regla de la mayoría, ¿sí? Nosotros no tenemos que argumentar solamente desde ese lado. O sea, nosotros tenemos que tratar de llegar a los legisladores, de llegar a los políticos, para que conozcan la cuestión de la vida como un derecho natural, ¿sí? Que tienen que reconocer los legisladores como reconocen, ¿sí? Cualquiera reaccionaria, y ahora voy a ir a la parte de la ley natural, que si yo veo que a mi madre la están agrediendo, voy a salir a defenderla. Cualquier persona que piensa va a defender a su madre. Entonces, y esto no es una cuestión de la religión, ¿sí? De que yo creo o no creo en Dios, o no quiere decir que no haya también un fundamento teológico o una posibilidad, ¿sí? Entonces, fijarse en el ejemplo argentino, cómo está el problema, el peligro de quedarnos solamente con el voto mayoritario, ¿no? El punto es que la vida de millones de niños no puede depender de la pura decisión humana, del voto, de que porque esto va a ser muy común escucharlo, estas son las reglas del juego de la democracia. Bueno, sí, pero si la misma democracia mañana dice que nos van a sacar las propiedades a todos para repartírselas a las personas que no quieren trabajar, que nos vamos a conformar con esas reglas, ¿sí? Entonces, justamente el punto es, entonces, trascender a la pura legalidad, ¿no? Legalidad humana. ¿Por qué digo legalidad humana? Porque ahora paso al otro punto. Cuando nosotros hablamos de leyes, estas son las leyes, dicen muchos. Bueno, pero es ley. No, pero ¿qué ley? La ley humana. La ley humana puede ser justa o puede ser injusta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que, en virtud de todos estos argumentos, es que tenemos que pensar también desde una perspectiva amplia, que es particularmente la del naturalismo. Yo sé que, no sé cómo estaré de tiempo, pero voy a tratar de hacer una breve pasada rápida por el pensamiento naturalista clásico de un autor, básicamente cuando uno habla del derecho natural, en la historia, digamos, de la filosofía del derecho, siempre termina en los autores, en Santo Tomás de Aquino, que a su vez recoge toda la tradición del pensamiento clásico griego, romano, Cicerón, Aristóteles, etc. Pero Santo Tomás condensa, entonces yo voy a tratar de hacer una pasada rápida por algunos puntos. ¿Cuál es esta perspectiva amplia, cuando nosotros hablamos de ley, qué es? ¿Existe algo más que la sola ley humana? Es una evidencia práctica, coincidencia universal. Un ejemplo rápido. Yo con mis alumnos, chicos de 16, 15 años, les decía, ¿por qué existe algo más que la ley humana? Si viene un legislador y nos dice que nosotros tenemos que permanecer en el colegio durante las 7 horas, eso dice la ley, pero si yo les vengo y ahora les digo, a tu mamá en este momento la están agrediendo en la puerta del colegio, ¿ustedes qué van a hacer? Todos ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué haría cada uno si ustedes saben que a su madre en este momento la están agrediendo? ¿Van a respetar la ley? No, van a salir corriendo, aunque la ley diga otra cosa, a defender a su madre. Esa actitud, obviamente no hubo ningún chico que me diga, no, me voy a quedar sentado, porque evidentemente cualquier chico que diga que se va a quedar sentado en ese caso, está actuando contra la razón. Es más, el impulso inicial es salir a defender, ¿sí? Cuando nos atacan algo que nos es querido, ¿sí?
un breve paréntesis, en el derecho penal justamente se justifican estas acciones de emoción violenta cuando una persona ante una injusticia reacciona de modo con emoción violenta, se llama porque se presume que el impulso a respetar el orden natural lo llevó a accionar de un modo irracional, ¿sí? Pero este ejemplo sencillo, es la prueba de la existencia de una ley, de una legalidad más allá de la ley humana, ¿sí? Que todos tenemos esa evidencia práctica y hay coincidencia universal, ¿sí? Hay una percepción, hay una posibilidad de percepción común de lo bueno y lo malo y que a su vez no es exclusividad de ninguna religión también, ¿sí? No quiere decir que no haya causas, no estamos diciendo que no sean importantes, que no sea importante la religiosidad, que es otro tema, pero sí que la defensa de la vida no es exclusividad de quien cree o quien no cree, ¿sí? No está bien este argumento que se suele repetir contra nosotros. Vos pensás así porque sos católico. Sí, soy católico, soy creyente, creo en Dios, creo que Dios da la vida, etcétera, pero ese no es el único argumento por el cual defino la vida, ¿sí? Por más importante que sea, ¿no? Esa común percepción, paso rápidamente a algunos aspectos que plantea Santo Tomás en la Suma Teológica, que recoge a su vez, repito, de otros autores clásicos anteriores. Es una percepción universal de todo tiempo y lugar. La ley natural es inmutable, ¿sí? La perciben cualquier persona del siglo I, del siglo III a.C., del siglo V, cualquier persona, en el ejemplo que usamos, sabría que si te agreden a tu mamá vas a reaccionar, ¿sí? Eso es la ley natural, que es de todo tiempo y todo lugar, que es inmutable, ¿sí? La ley natural, ¿cómo se manifiesta? Bueno, ya dijimos, se manifiesta en todos los hombres que pueden razonar, ¿sí? Santo Tomás habla de una impresión, ¿sí? A mí me gusta mucho la expresión latina, la palabra impresio, que significa como que es una marca que se pone en nosotros, ¿sí? Que es como que se incrusta en nuestra razón para que nosotros distingamos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? ¿En quiénes? En todos, siempre se impone, siempre aparece la ley natural, ¿sí? Ahora, es verdad que rápido, no quiero pasarme del tiempo que tengo, pero es verdad que hay que hacer algunas distinciones en el conocimiento de la ley natural, ¿sí? Santo Tomás plantea que efectivamente hay distinciones. ¿Y cuáles son esas distinciones? Que nosotros hay un primer principio que lo percibimos inmediatamente. El primer principio práctico, ¿sí? Es que el bien debe ser hecho y el mal debe ser evitado. Santo Tomás dice, esto lo perciben todos los hombres, ¿sí? Por eso es que nosotros nos vamos a encontrar, y voy al caso práctico, nos vamos a encontrar con ateos que defienden la vida, porque aunque el ateo no crea, ¿sí? Sí tiene impreso el primer principio práctico, el bien debe ser hecho y el mal debe ser evitado. En estos casos, dice Santo Tomás de Aquino, y los autores clásicos, todos los autores clásicos, ¿sí? Yo menciono a Santo Tomás porque el más importante, pero todos coinciden en que estos primeros principios coincidimos todos, ¿sí? Hay una facilidad en el conocer de estos primeros principios. Todos conocemos que no podemos tomar un bebé y tirarlo a la basura, como ha pasado alguna vez. Cuando leemos en el diario, apareció un bebito tirado en la basura, que ha pasado esto. ¿Por qué nos escandalizamos? Porque tenemos este primer principio que nos marca que eso está mal. Y si alguna persona no analiza esto, no piensa de este modo, es porque tiene un problema en el razonamiento, ¿sí? En la percepción, ¿sí? Hay otros casos, dice Santo Tomás, que sí es más complejo determinar lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Por ejemplo, un caso de una persona que ante un ataque reaccionó con un revólver, por ejemplo, y en legítima defensa contra el atacante le disparó, etcétera. Bueno, ahí para la justicia va a ser más difícil determinar si hizo bien o hizo mal. En esa reacción. Estas son las discusiones que nosotros encontramos en la jurisprudencia, ¿sí? Pero, vayamos a los ejemplos. No hay dudas de que atacar a un niño indefenso, que no tiene posibilidad de ninguna reacción, que no puede ni siquiera hablar, que no tiene nada de reacción, no hay dudas que esto, el primer principio práctico, nos señala que está mal, ¿sí? No así el caso de una legítima defensa de una persona que podría haber empleado otro medio para defenderse y que quizás se equivocó en el medio empleado. O sea, a ver, ¿qué quiero señalar con el ejemplo? Que hay casos en que es fácil determinar la ley natural y otros casos que es más difícil. En el caso de la vida,
en el caso de los primeros principios que se derivan de las conclusiones inmediatas de la ley natural, la percepción, dice Santo Tomás, es inmediata, ¿sí? Otra característica de la ley natural, obliga, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de obligación? Porque acá también dicen, no, bueno, pero vos crees en eso, son tus creencias. No, pero la ley natural obliga a hacer, ¿sí? Impera. A ver, no excluye nuestra libertad, pero la conciencia, como dice Cicerón, la conciencia reclama, la conciencia exige, ¿no? Por eso es que algunos dicen, todos generalmente somos realistas, ¿no? ¿Cómo somos realistas? ¿Por qué? Y bueno, ahí podemos ir a un ejemplo de la medicina. Nosotros cuando tenemos un problema, cuando una persona tiene el apéndice que está por reventar, no lo dejamos liberado del consenso esto, ¿sí? A ver, no, a ver qué te pasa, no, a mí me parece que no, a ver, el médico va, toca y si ve que la cosa está complicada, hay que ir al quirófano, ¿sí? Entonces, acá aparece el tema del consenso, ¿no? Nosotros no dejamos liberado y la ley natural en ese caso se aplicaría con que hay un deber hacer necesario, ¿sí? Que no puede subordinarse a lo que cada uno le parece, ¿no? Entonces, acá vuelvo otra vez a la misma idea, todas las cosas entonces tienen impresa una regla y medida. Esta expresión regla y medida también es muy utilizada en los textos clásicos, ¿no? Regula et mensura, ¿sí? Se les imprime un deber ser, una finalidad. Hay una causalidad eficiente y hay una causalidad final, ¿sí? Entre otras causas, ¿no? Y también, y acá aparece, quiero bajar de la teoría a la práctica, ¿no? La importancia también de la causa final, que muchas veces nosotros no la reflexionamos, por ejemplo, en el tema del derecho a la vida, ¿sí? Es verdad que pensamos en el tema de no hay que matarlo, pero también no hay que matar al bebé, es asesinato, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la causa final? Pensamos en la causa final, ¿cuál es el destino de esa persona? ¿Sí? Destino trascendente, destino solamente terrenal, pero en definitiva hay fines, ¿sí? El voluntarismo jurídico lo que está haciendo con el tema del aborto, en definitiva, también es impedir el goce de los fines de esa persona, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de la ley natural al aborto provocado? Y no me falta mucho ya. ¿Cómo se aplica? A ver, algunas observaciones. Es conocida las demostraciones de Lejeune en cuanto al origen de la vida, en cuanto a la realidad de la vida, la realidad científica de la vida, ¿sí? Él explica claramente Jérôme Lejeune explica claramente que esto no es una cuestión de opinión, ¿sí? Sino que con la unión del óvulo y el espermatozoide comienza efectivamente a desarrollarse una nueva vida. Hay una realidad del alma también, es otra cuestión que muchas veces la perdemos de vista, ¿no? No es solamente la materia, ¿sí? Es también el alma humana que está ahí, el alma humana que sufre, el alma humana que se dirige a algún fin, ¿no? La observación del crecimiento de una persona humana con forma humana y pese a toda circunstancia, aún los terribles casos de violación o de niños con problemas de salud, ¿sí? ¿Acaso la pregunta, ¿no? ¿Acaso tienen menos derechos por estas circunstancias? El chico que es fruto de una violación, por más terrible que sea esto, ¿tiene acaso menos derecho que un chico que nació de una familia que, digamos, común, sin ninguna situación terrible de este tipo? ¿Sí? Los chicos con problemas de salud. ¿Por qué se permitiría, en todos nuestros países permitimos el aborto eugenésico? ¿Sí? Es un crimen, incluso es hasta peor todavía, son casos de agravados, ¿sí? Ya de por sí el aborto, desde mi concepción, es un homicidio agravado, ¿sí? Por el estado de indefensión de la víctima, ¿sí? En términos propiamente jurídicos, ¿no? Pero encima, si el chico viene con un problema y encima lo matan al chico, es decirle, a ver, como vos venís con problemas de salud, te voy a matar, ¿sí? No te voy a ayudar a que te cures en todo caso, ¿sí? Otra manifestación de la ley natural, y por eso quiero yo ir a los casos prácticos, ¿no? En este momento nosotros tenemos un presidente, por lo menos, y eso es bueno, que ha pedido, tratando de no facilitar el aborto, que ha pedido concretamente que haya una denuncia penal cuando hay un caso de violación y que se le ofrezca a la madre realizarse una ecografía para que vea lo que va a hacer, ¿sí? Esto lo está haciendo el presidente de Brasil, Bolsonaro, concretamente,
¿Qué es lo que busca Bolsonaro? Por eso quiero ir con la ley natural el caso práctico. El presidente de Brasil busca que se conozca la naturaleza, ¿sí? No negarla arbitrariamente y estando en juego la vida de los niños por nacer. O sea, él quiere que la madre vea el ser, ¿sí? A ver, si querés, claro, puede sonar muy cruel, bueno, si querés abortar, primero mira esto, ¿no? Bueno, pero sucede que muchas veces las madres cuando observan las ecografías tridimensionales que se pueden hacer hoy, no abortan. Hay muchísimos casos de esto, ¿sí? Y es normal que sea así. El ejemplo de Bolsonaro es lo contrario totalmente a nuestro triste caso de Argentina, porque en los protocolos lo que se les pide es que los médicos tienen prohibido mostrar las imágenes tridimensionales a las madres. O sea, no vaya a ser cosa que se arrepientan, básicamente sería la cuestión, ¿no? Entonces, tenemos el caso, para mirar el lado, una cuestión, un lado positivo, tenemos el caso de Bolsonaro, que realmente es valorable el esfuerzo que está haciendo incluso hasta seguramente contra su propio partido para mostrar la realidad, ¿no? La ley natural se manifiesta igualmente por el inevitable trauma post-aborto, ¿sí? ¿Por qué es inevitable? Porque desde que nosotros somos capaces de razonar por esa ley natural que todos tenemos impresa, ¿sí? Para percibir en los principios generales lo que está bien y lo que está mal, es que nosotros cuando percibimos que hay vida y cuando nos dirigimos, cuando la persona se dirige a eliminar esa vida, ¿sí? Eso, aunque el legislador la autorice, la persona que puede razonar, no pierde la posibilidad de saber que está matando, que está eliminando una vida, ¿sí? Por eso, la ley natural, como se imprime inmediatamente nosotros la percibimos con facilidad en los primeros principios, es la que va a generar el trauma post-aborto, es inevitable, ¿sí? Aunque uno no conociera casos particulares, pero existen casos de mujeres que dicen que les costó muchísimo sacarse, hay montones de testimonios, y acá en el Congreso lo vamos a poder escuchar, ¿sí? El trauma post-aborto es necesario, va a surgir en algún momento, se va a manifestar, capaz que no se percibe, cosa que sería un problema para la madre, porque no va a poder curarlo, o tratar de sanarlo, pero la herida queda, ¿sí? Por eso el trauma post-aborto también es manifestación de la ley natural que exige, que nos dice, haz esto, no hagas esto está bien o esto está mal, ¿sí? Quiero terminar nada más con 4 conclusiones. El primer punto, y reitero que me pareció muy buena la reflexión en cuanto a apuntar a la parte práctica, ¿sí? No solamente de la teoría, sino bajar bien a lo práctico, la idea del Congreso. El primer punto es la formación. Hace falta que estudiemos, hace falta que tengamos buenos argumentos, ¿sí? Un segundo punto, el compromiso tiene que ser, tenemos que asumir un compromiso constante, no solamente ser buenos bichos de biblioteca, si se quiere, ¿sí? Que eso es muy bueno, pero hace falta que nos involucremos, hace falta aprovechar esos talentos. Hay que recordar también que para los que creemos nos van a exigir qué hicimos con nuestros talentos. Algunos pueden tener talentos para una X parte, pero todo puede tener alguna aplicación pro vida. Entonces, hace falta involucrarse y con la característica de la virtud, que la virtud es ejercicio constante, la constante y perpetua voluntad, ¿no? Entonces, meterse en el tema, no a ver hasta que no me toque a mí, hasta que no sea mi prima la que va a abortar, no me meto, ¿no? Hay muchos casos de gente que necesita ayuda, personas que están sufriendo traumas, personas que han sido violadas, hay muchos casos, hay que buscarlos también. Entonces, compromiso constante, trabajar constantemente. La virtud no es ejercida en forma aislada, ¿sí? Un caso de justicia, un caso de ayuda, ¿no? El tercer punto es algo que ya me mencionaba al principio, que prestemos atención y tengamos espíritu crítico frente a los medios de comunicación, que nos imponen incluso los influencers para que miremos todos para un solo lado. Esto es muy común, ¿no? El problema solamente viene de aquel lado y no de este otro, nos tapamos la vista hacia algunas partes. El problema solamente lo traen los comunistas, el problema solamente es de los liberales, y en el medio de eso nos perdemos, nos están llevando para donde ellos quieren, ¿sí? No quiero meter en la cuestión política, pero esto se observa mucho también. Prestar atención a los gobiernos con actitudes totalitarias, ¿no? Y el último,
que creo que también es muy importante, la ley humana, nosotros los naturalistas no negamos la importancia y la necesidad de la ley, ¿sí? Santo Tomás de Aquino claramente y todos los autores naturalistas dicen, son partidarios de la obediencia a la ley, ¿sí? La ley tiene que ser obedecida, ¿sí? Cuando le preguntan el famoso pasaje de Cristo, ¿hay que pagar el impuesto? Sí, pagar el impuesto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? El ejemplo clásico de... Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que obedecer la ley solamente cuando es justa, ¿sí? Cuando no es justa la ley, cuando no es acorde con la naturaleza, con el orden natural, como si me dijeran no defiendas a tu madre, eso no es una ley, eso es corrupción de ley y yo tengo la obligación, digamos, de plantarme ante eso y no se me exige propiamente la obediencia, ¿no? Así que bueno, con este breve repaso, digamos, que obviamente da para mucho más, pero bueno, la idea fue, resumo básicamente, ley humana es muy importante, pero hay una jerarquía de leyes, la ley natural está por sobre la ley humana, ninguna ley humana puede obligarme a mí ir contra lo que es natural, ejemplo este que mencionamos, bueno, el aborto es un ejemplo clásico, ¿no? Y bueno, estar la cuestión de estar atentos y observar, tener un espíritu crítico para saber reaccionar debidamente en esto que es un problema que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Autoridades que se manifiestan, digamos, con un voluntarismo que en definitiva implica la destrucción de muchísimas vidas, de las vidas de los niños por nacer. Así que bueno, nada más, y bueno, no sé si habrá lugar para las preguntas, espero no haberme excedido en el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Excelente exposición. Creo que nos has dado un pincelazo que, aunque por temas de tiempo es muy breve, creo que ha sido muy fructífero para todos. Y bueno, hay algunas preguntas, tenemos poco espacio para ellas, pero entonces te pido que si puedes responderlas, digamos, lo más rápido posible, lo hagamos así para que evitemos extendernos probablemente se corte directo. Entonces, la primera que nos hacen es, ¿qué nos recomiendas para ampliar información en la defensa de la vida ante el aborto eugenésico y malformaciones muy graves de que esos bebés morían rápido? A mí me parece que primero hay un montón de bibliografía, por suerte, ¿no? Y ahora con las redes hay un montón de libros sobre estas cuestiones, pero o sea que el primer punto de la información, hay mucho en las redes, investigar bien qué pasa con esa vida, pero después el punto, básicamente, la propuesta es pensar justamente algo que nos tratan de impedir a nosotros, que reflexionemos, que tengamos espíritu crítico. ¿Qué pasa con ese nene que tiene un problema? Digamos, ¿es menos persona? ¿Tiene menos dignidad? Entonces, básicamente la idea es ir al fondo del tema, que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar y de analizar y de esa forma ver cómo reaccionamos, cómo, digamos, concluimos que tenemos que orar ante estos casos graves, ¿no? Ok, perfecto. También, bueno, me parece muy interesante que has dicho el tema del escepticismo nociológico, que es muy, muy interesante. Yo pienso personalmente, también como soy abogada, pienso similar pero tu exposición me ha dado como más herramientas para pensar acerca de este problema filosófico. Creo que uno de los puntos también es que el derecho es una herramienta demasiado práctica sin reflexión filosófica. Y creo que uno de esos puntos que quería preguntarte es respecto al vínculo entre el escepticismo nociológico, es decir, el escepticismo de conocer la verdad, como lo has planteado, con el positivismo jurídico, particularmente con la separación de derecho y moral. Creo que el tema de la separación de derecho y moral, que además viene del Estado liberal, tiene mucho que ver con este punto, pero quisiera que tú nos dijeras si ves alguna relación entre ese ese escepticismo y el positivismo jurídico. Claro, si yo no puedo conocer la verdad, si me es inaccesible la verdad, que es un tema que da para mucho realmente porque se toma también por ahí esto de que no puedo conocer a Dios. Sí, Santo Tomás también dice que no puedo conocerlo a Dios, pero sí Santo Tomás dice que me puedo acercar a Dios. Bueno, pero
al conocimiento, a cierto conocimiento de la existencia de Dios, no de la esencia de Dios. Pero si yo niego que puedo conocer algo de la verdad, ¿sí? Después termina sucediendo como le pasa en el Leviatán de Hobbes, o sea que Hobbes es un modelo del positivista jurídico. Hobbes se encuentra con un estado de guerra permanente, el hombre lobo del hombre. Entonces, ¿qué dice Hobbes? Sí, yo no puedo conocer la ley natural, el orden natural, pero acá estos se están matando. Entonces yo tengo que poner la ley. ¿Y quién va a decir qué es la ley? Yo voy a definir lo que es la ley. Y se va a rogar la autoridad divina, ¿no? Lo que se conoce como el derecho divino de los reyes, ¿no? Los reyes son como dioses casi, no dioses que descubren lo que Dios quiere, los absolutistas, digamos, no reyes que descubren lo que Dios quiere y plasman lo que Dios quiere, sino que crean y se arrogan la voluntad, ser como dioses, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? No conozco la verdad, pero hacen falta las leyes. Entonces, ¿qué dice el positivismo? Y bueno, la imponemos nosotros. Nosotros vamos a decir qué es ley, nosotros vamos a decir qué es persona, nosotros vamos a decir cuándo hay objeción de conciencia, ¿sí? Nosotros vamos a decir qué es justo y qué es injusto y así, ¿no? Y así estamos. ¿No? Totalmente, totalmente. Nos preguntan también qué nos puedes decir acerca del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4.1 habla, si no me recuerdo mal, no soy un gran positivista, lo tengo que admitir, pero si no me equivoco, habla de la persona, no me acuerdo exactamente la letra. A ver, dice, te lo leo para que lo recuerdes: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Sí, ahí se armó, utilicé una expresión muy argentina, pero ahí la discusión fue por y en general, como que esa frase, quizá la pregunta iba por ese lado. Bueno, en base a ese y en general muchos se han agarrado para negarle, para decir, bueno, pero en algún sentido algunos pueden determinar desde cuándo empieza el derecho, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos que, otra vez más, ir más allá de la ley, ¿no? Ese en general fue utilizado en el fallo FAL en Argentina para permitir el aborto por violación, como diciendo, por más que nosotros, no quiero irme muy técnico, ¿no? Pero por más que nosotros digamos que hay personas de la concepción, ese y en general abre la puerta para determinadas decisiones, digamos, de tipo en cuanto a las leyes que nosotros establezcamos. Pero por eso la visión naturalista, ¿qué dice? A ver, ¿por qué el derecho internacional pone ese artículo? Esta es la reflexión que nosotros tenemos que tratar de tener. ¿Por qué la comunidad internacional dijo hay personas desde la concepción? ¿Por qué todos coinciden en eso? ¿Por qué esto sería algo que pueden coincidir un autor medieval como un antiguo, como un moderno o contemporáneo? Porque el derecho internacional, digamos, que es una creación, digamos, a ver, un reconocimiento internacional, es reconocimiento de la ley natural. Entonces, por eso es que existe de ese modo enunciado en distintos tratados, ¿no? Después las discusiones positivistas son otro tema, ¿no? Pero bueno. Correcto. Bueno, pues Sebastián, creo que el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por tu exposición. A toda nuestra audiencia, gracias por estar presente. Ha sido excelente toda tu exposición. Creo que nos llevamos muchísimas lecciones para reflexionar, para estudiar y por supuesto para actuar, que es la invitación que tú has hecho. Y por supuesto que estudiar es una forma también de actuar para que cuando tengamos debates, cuando hablemos de todos estos temas, pues tengamos argumentos también de derecho natural, sobre todo porque ante estos debates siempre se utilizan falacias contra la gente provida. Entonces ha sido muy enriquecedor, te agradecemos. Y bueno, antes te agradecemos y bueno, te invitamos a toda nuestra audiencia a que siga conectada a este primer Congreso Internacional Esperanza y Vida, de la formación a la acción. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hoy tendremos más ponencias durante el resto de la tarde. Nos invitamos a todos, a ti también, por supuesto, Sebastián, que has hecho parte de este comité organizador.
te agradecemos por todo tu tiempo y tu esfuerzo y los esperamos próximamente en nuestras siguientes ponencias. Bueno, muchas gracias Catalina y muchas gracias a toda la gente que siendo las 2 de la tarde o 3 de la tarde se tomó un poquito de tiempo para esta charla, así que muchas gracias. A ustedes gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.